Estos fueron los últimos momentos de vida de Renee Good, la mujer que perdió la vida trágicamente en Minneapolis. Las imágenes fueron captadas con el teléfono celular del oficial Jonathan Ross, quien, de acuerdo a las propias autoridades federales, realizó los 3 disparos mortales. Frente al Ayuntamiento de Filadelfia hay hombres con boinas negras. Algunos cargan rifles AK-47, otros subfusiles MP5. Las armas son visibles, son legales, y están ahí de forma deliberada como declaración de algo que no necesita traducción. Al mismo tiempo, esos mismos hombres están sirviendo sopa caliente a niños y familias migrantes en la calle. Armas en un brazo, sopa caliente en el otro. Esa imagen que a primera vista parece una contradicción es en realidad la declaración más precisa posible de lo que está ocurriendo en las calles de Estados Unidos. No es violencia, es autodefensa y servicio comunitario simultáneos. Y quienes la protagonizan son los mismos que llevan décadas siendo el blanco de la misma violencia estatal que ahora persigue a las familias migrantes mexicanas y latinoamericanas. Son los Black Panthers. Su aparición en estas protestas no es una sorpresa para quien conoce la historia. Es exactamente lo que los Black Panthers han hecho desde que nacieron. Mostrarse donde hay violencia del Estado contra comunidades que no tienen quien las defienda. Con armas cuando es necesario. Con comida siempre. Y esta vez la comunidad que necesita defensa es la migrante, la latina, la mexicana, la que perdió a Lorenzo Salgado en Houston, la que vio cómo ICE detuvo a ciudadanos navajos que no podían probar su ciudadanía con documentos que el propio gobierno federal emite. Hay una tensión que se ha infiltrado hasta en las venas más pequeñas del país, como si se tratara de una granada de mano con el gatillo accionado. Las manifestaciones, que comenzaron en los barrios de inmigrantes y parecían una simple reivindicación de derechos, han entrado en los últimos días en uno de los giros más complejos, impredecibles y peligrosos de la historia de la seguridad interior de Estados Unidos. En los próximos minutos vas a entender quiénes son exactamente los Black Panthers, por qué su aparición en estas protestas es históricamente significativa y por qué lo que están haciendo en las calles de Estados Unidos es algo que va mucho más allá de una protesta migratoria. Hay organizaciones que cuando reaparecen en las noticias la mayoría de la gente las trata como algo nuevo, como si hubieran nacido ayer en respuesta a la coyuntura del momento. Y hay organizaciones cuya historia es tan profunda y tan específica que cuando las ves en una protesta sabes exactamente por qué están ahí, aunque nadie te lo explique. Los Black Panthers son la segunda, fundados en Oakland, California en 1966, en el contexto de la violencia policial sistemática contra la comunidad afroamericana. El Black Panther Party nació con una doctrina que en su momento fue considerada radical y que con el tiempo resultó ser una descripción exacta de cómo sobreviven las comunidades que el Estado persigue en lugar de proteger. Autodefensa armada, servicio comunitario, simultáneamente, sin elegir entre los dos. La idea era simple y poderosa, una comunidad que puede defenderse físicamente cuando el Estado la ataca y que al mismo tiempo se alimenta, educa y cuida a sus miembros más vulnerables. No necesita esperar a que ese Estado cambie de actitud. Crea sus propias estructuras de supervivencia y desde esas estructuras puede resistir indefinidamente. I can hold my gun like this, it's the law. Philadelphia Crime Code 6108 says I can hold my long arm in my hand, just can't have my finger on the trigger, which is not. So don't ask me to do nothing that's against the law. Can I help you? Durante décadas esa doctrina se aplicó en las comunidades afroamericanas de Oakland, Chicago, Nueva York y Detroit. Las mismas comunidades que durante los años 60, 70 y 80 vivieron exactamente lo que las comunidades latinas están viviendo ahora. Redadas, detenciones sin garantías, violencia policial sin rendición de cuentas y un sistema que describe la resistencia como amenaza y la docilidad como virtud. Los Black Panthers aprendieron en carne propia que esperar a que el sistema cambie desde adentro tiene un costo que las comunidades más vulnerables no pueden permitirse pagar. Y cuando vieron lo que ICE estaba haciendo en Minneapolis, en Houston, en Filadelfia y en docenas de ciudades más, reconocieron algo que su historia les enseñó a identificar de inmediato. El mismo sistema, diferente objetivo, y el evento específico que hizo que los Black Panthers salieran a las calles con rifles y sopa caliente simultáneamente, tiene nombre, apellido y una historia que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha respondido completamente. Hay muertes que se convierten en símbolo no porque sean las primeras, sino porque ocurren en el momento exacto en que una comunidad lleva demasiado tiempo acumulando dolor sin que nadie responda por él. La muerte de Renee Nicole Good fue esa muerte. Renee Good tenía 37 años, vivía en Minneapolis. El agente de ICE Jonathan Ross la abatió durante un operativo de detención.
No fue en un cruce fronterizo, no fue en un punto de control, fue en su comunidad, en las calles donde vivía, durante una operación que el gobierno federal describió como rutinaria y que para la familia de Renee Good no tuvo nada de rutinario. Lo que siguió no fue una nota de prensa y un proceso de investigación silencioso, fue una ola. En Filadelfia, los Black Panthers se presentaron frente al ayuntamiento con sus rifles y su sopa caliente. En Minneapolis, decenas de miles de personas salieron a las calles en temperaturas bajo cero. En Birmingham se organizó una vigilia. En Phoenix, los activistas rodearon las oficinas de ICE. Y en todo el país, cientos de negocios cerraron en solidaridad con una comunidad que dijo con sus puertas cerradas lo que no podía decir de otra forma. El video muestra los tensos momentos y cómo se desarrolló la tragedia desde el ángulo del oficial. En el video se ve a la pareja de Good desafiante y filmando a la gente antes de que el auto conducido por Renee arrancara abruptamente y después se escucharan los disparos. El incidente ocurrió en el distrito del concejal Jason Chávez, quien hoy vio las imágenes por primera vez. ¿Cambia la historia para ti? No, para mí no cambia nada esto. Es lo que le pasó a Renee era bien injusto. Los organizadores estimaron que decenas de miles asistieron a las manifestaciones en Minnesota, incluso con temperatura bajo cero. Cientos de negocios en todo el estado cerraron en solidaridad. Y la coalición Eyes Out of MN, que coordinó las protestas, no estaba formada solo por migrantes latinos. Estaba formada por afroamericanos con memoria del movimiento de derechos civiles, por nativoamericanos, con memoria de sus propias batallas contra el gobierno federal y por comunidades latinas que reconocieron en la muerte de Renee Good el mismo patrón que habían visto con Lorenzo Salgado en Houston. Mujer negra, hombre mexicano, ciudadanos con derechos, muertos por agentes sin cámaras que no rindieron cuentas inmediatamente. El patrón no discrimina, y las comunidades que lo reconocieron tampoco. Y cuando esas comunidades se reconocieron mutuamente en ese patrón, ocurrió algo que nadie en Washington había calculado en sus proyecciones sobre cómo iban a responder las comunidades afectadas por el enforcement masivo de ICE. Hay una forma de ver las protestas anti-ICE que las reduce a su componente más visible: migrantes latinos defendiendo a migrantes latinos. Una comunidad específica respondiendo a una amenaza específica contra sus propios miembros. Esa lectura es comprensible y es incompleta. Lo que está surgiendo en las calles de Estados Unidos es algo cualitativamente diferente. Es una coalición. Y las coaliciones que incluyen comunidades distintas con historias distintas y agravios distintos son el tipo de resistencia que los sistemas de poder más temen porque no se pueden neutralizar atacando a un solo grupo. En Minneapolis, los manifestantes que salieron en temperaturas bajo cero no eran solo latinos. Eran afroamericanos que reconocieron en la muerte de Renee Good el mismo patrón de impunidad policial que el movimiento Black Lives Matter documentó durante años. Eran nativoamericanos que llevan décadas invocando soberanía tribal para proteger sus territorios de exactamente este tipo de intervención federal. Y eran comunidades religiosas de múltiples credos que decidieron que cerrar sus negocios en solidaridad era la respuesta correcta cuando el Estado mata sin rendir cuentas. En Filadelfia, los Black Panthers no llegaron a una protesta latina, llegaron a una protesta humana y se pusieron del lado de las familias más vulnerables presentes, porque eso es exactamente lo que su doctrina les dice que hagan cuando el Estado ejerce violencia contra comunidades sin defensa. Y luego está la conexión con los nativoamericanos que ya desarrollamos en guiones anteriores. Las tribus que invocan soberanía para prohibir a ICE entrar a sus reservas no están actuando en aislamiento. Están actuando en el contexto de una resistencia más amplia que incluye a los Black Panthers en Filadelfia, a las familias de Lorenzo Salgado en Houston y al gobierno mexicano llevando 18 casos a tribunales estadounidenses. 3 comunidades, 3 formas de resistencia, 3 historias distintas que convergen en el mismo punto porque el sistema que las amenaza es el mismo. Eso no es una coincidencia, es una coalición que está aprendiendo a reconocerse. To the people. Hello. Hi, Julia. Nice to meet you. Power to the people. Skip. To meet Jay. you. All power to the people. You all ready for you to come in? Yeah. I'm Chairman Paul Berton from the Black Panther Party for Self-Defense. I'm Comrade Jazz. You can call me Skip. Of the Black Panther Party of Self-Defense. Y esa coalición produjo algo que ningún análisis político de Washington anticipaba. Un resultado concreto, verificable, que demuestra que cuando la resistencia es suficientemente amplia y suficientemente organizada,
puede cambiar las operaciones del enforcement más agresivo de la historia reciente de Estados Unidos. Hay un dato en esta historia que ningún canal está desarrollando con la claridad que merece, y es el dato más importante de todo lo que ocurrió, porque una protesta que no produce resultados concretos es un gesto de dignidad que merece respeto, pero que el sistema puede ignorar indefinidamente. Una protesta que obliga al gobierno a cambiar sus operaciones es otra cosa completamente distinta. Esta produjo resultados. La administración Trump había lanzado la Operación Metro Sur como uno de sus operativos de enforcement más agresivos, diseñada específicamente para intensificar las detenciones en áreas metropolitanas densamente pobladas con comunidades migrantes. Minneapolis fue uno de sus epicentros, y las imágenes de esa operación, las redadas en plena calle, los agentes sin identificación, las detenciones sin distinción entre ciudadanos y migrantes, fueron exactamente el combustible que encendió las protestas masivas que siguieron a la muerte de Renee Good. Decenas de miles en las calles en temperatura bajo cero, cientos de negocios cerrados, los Black Panthers con sus rifles frente al Ayuntamiento de Filadelfia, la coalición Eyes Out of MN coordinando una resistencia que el gobierno no había calculado con esa escala ni con esa diversidad de actores, y Trump anunció el fin de la Operación Metro Surge. No fue un gesto de buena voluntad, no fue un reconocimiento de error, fue el resultado de una presión que se volvió políticamente insostenible cuando las protestas combinaron suficiente escala, suficiente diversidad y suficiente atención mediática internacional, como para que mantener la operación costara más de lo que producía. Eso tiene un nombre en la ciencia política, se llama victoria, parcial, imperfecta, sin resolver todos los problemas que la generaron, pero victoria al fin, la demostración de que el enforcement más agresivo de la historia reciente de Estados Unidos tiene límites cuando encuentra resistencia organizada que no puede neutralizar atacando a un solo grupo. La coalición aprendió algo que Washington no esperaba que aprendiera tan rápido, que juntos pueden ganar. La realidad superó una vez más a la ficción. Como en el filme Un Día Sin Mexicanos, la comunidad migrante en Estados Unidos lanzó una convocatoria en redes sociales para que este lunes fuera recordado como un día sin migrantes en todo Estados Unidos. Y lo que esa victoria significa para México y para la capacidad del gobierno de Sheinbaum de proteger a sus connacionales en Estados Unidos es la dimensión que nadie está analizando con la profundidad que tiene. Eso viene ahora. Hay una pregunta que la audiencia de Educamérica necesita que alguien haga explícita, porque ningún canal la está articulando con suficiente claridad. ¿Qué tiene que ver la coalición entre los Black Panthers, las comunidades latinas y los nativoamericanos con la política exterior de México y con la capacidad del gobierno de Sheinbaum de proteger a sus connacionales en Estados Unidos? La respuesta es directa, todo. México está llevando 18 casos ante las fiscalías estadounidenses y la CIDH por muertes de connacionales relacionadas con ICE. Ese proceso legal es necesario e importante, pero los sistemas legales tienen tiempos que las familias que perdieron a alguien no pueden esperar, y los sistemas legales funcionan mejor cuando existe una presión política y social que los hace ineludibles. Esa presión es exactamente lo que la coalición anti-ICE está generando desde adentro de Estados Unidos, no desde México, desde dentro, desde las comunidades afroamericanas que saben por experiencia propia lo que significa pelear contra la impunidad policial en los tribunales y en las calles simultáneamente, desde los nativoamericanos que llevan décadas usando su soberanía legal como escudo frente a intervenciones federales, desde los Black Panthers que aprendieron en los años 60 que la resistencia que dura es la que combina presencia física organizada con argumentos legales sólidos. Estados Unidos, el Estado mexicano, está dando señales de que no va a traicionar la justa causa de sus ciudadanos que llevan años sosteniendo la economía estadounidense. Este enfrentamiento diplomático que ha llevado las relaciones entre ambos países al borde de la ruptura está provocando que la actividad a ambos lados de la frontera alcance su punto álgido. Cuando México presenta denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esas denuncias llegan en un contexto donde ya existe presión interna que las hace políticamente costosas de ignorar. La Cancillería mexicana sola frente al DHS es David contra Goliat. La Cancillería mexicana, apoyada por una coalición interna que ya demostró que puede cancelar una operación federal, es algo diferente. Las alianzas que importan no siempre se firman en palcos diplomáticos. Algunas se construyen en las calles de Minneapolis en temperaturas bajo cero, con rifles en un brazo y sopa caliente en el otro.
Y cuando juntas todo esto, los Black Panthers en Filadelfia, Renee Good en Minneapolis, la Operación Metro Surge cancelada, los nativoamericanos invocando soberanía y México en los tribunales, hay algo que no puedo dejar de sentir con mucha fuerza. Eso es lo que cierra este vídeo. Hagamos el balance final, los Black Panthers frente al Ayuntamiento de Filadelfia, con rifles AK-47 y sopa caliente simultáneamente. Renee Good abatida en Minneapolis por un agente sin cámara que no rindió cuentas inmediatamente. Decenas de miles en las calles en temperaturas bajo cero. Cientos de negocios cerrados en solidaridad. Una coalición de comunidades negras, latinas e indígenas que reconocieron el mismo patrón en historias distintas. Y la operación Metro Surge cancelada. La presión funcionó. Aquí quiero ser honesta contigo sobre lo que siento cuando analizo esta historia. Llevo años contando historias sobre este continente, y hay pocas cosas que me generan más esperanza que ver a comunidades distintas reconocerse mutuamente en el mismo dolor, y decidir que la respuesta más inteligente es la que se construye juntas. Los Black Panthers no llegaron a Filadelfia a defender a los migrantes mexicanos porque les cayeran bien. Llegaron porque reconocieron algo que su historia les enseñó a identificar. El mismo sistema que durante décadas los persiguió a ellos ahora persigue a otros. Y la resistencia más efectiva contra ese sistema no es la que cada comunidad construye sola en su esquina. Es la que se construye en coalición, con la experiencia legal de quienes llevan décadas en los tribunales, con la soberanía territorial de quienes tienen el derecho de cerrar sus puertas a agentes federales, con la presión diplomática de un gobierno que lleva casos a instancias internacionales, y con la presencia física de quienes saben que hay momentos en que la única forma de que te escuchen es estar ahí. Esa coalición existe. Ya ganó una batalla y está aprendiendo a ganar más. En todas las plataformas cibernéticas, los medios de comunicación electrónicos y escritos, y en el mundo entero. El mandatario estadounidense victimizó al victimario, en otras palabras, porque dijo que el agente de ICE que le disparó a esta mujer iba a ser arrollado, lo cual no se ve en el video, Carmen. Si este análisis te encendió algo antes de irte, quiero que veas el vídeo que publicamos hace unos días, porque esta historia tiene una capa más que la hace todavía más poderosa. Los líderes indígenas se rebelaron contra ICE y los expulsaron invocando soberanía territorial. Una resistencia que conecta directamente con lo que acabas de escuchar. Lo encuentras justo aquí arriba, y si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el tablero latinoamericano sin filtros y sin agenda, suscríbete a Educamérica ahora mismo. Aquí contamos lo que otros no cuentan con los datos que otros no juntan. ¿Crees que esta coalición entre comunidades negras, latinas e indígenas puede sostenerse más allá de la coyuntura, o que cuando la presión baje cada comunidad volverá a pelear sus batallas por separado? Dímelo abajo en los comentarios.